está en el calendario electoral en Venezuela avanza sin contratiempos, pero la amenaza de desestabilización de la extrema derecha y la injerencia de Estados Unidos en este proceso no cesa. Hoy vamos a analizar qué piezas mueve la Casa Blanca, cuál es el objetivo de su candidato outsider. Sí, así inicia el mapa. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar datos graficados de cómo impacta la injerencia de Estados Unidos en Venezuela. Estados Unidos, financista de la extrema derecha en Venezuela. Desplegamos nuestro mapa mundi, identificamos a esta nación suramericana con los colores de su bandera. Recordemos que Venezuela va a las urnas el próximo 28 de julio para elegir al presidente de la República, correspondiente al periodo 2025-2031. La autoridad electoral del país, el CNE, por eso su logotipo en nuestro mapa, ha informado que hay más de 21 millones de electores habilitados para participar en esos comicios. El gobierno afianza el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, mientras que la oposición tiene 9 candidatos que representan movimientos de mediano y bajo perfil. No forman parte del oficialismo ni del bloque de la oposición, que perfila a un candidato único por esta plataforma unitaria democrática, que en este caso ha impulsado a este diplomático de 74 años, Edmundo González Urrutia, que controla a la activista política María Corina Machado, quien se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos de elección popular, sí, por haber llamado a invasiones militares al país y también haber solicitado más de una oportunidad sanciones unilaterales. En este contexto surge este candidato impuesto por la Casa Blanca, sí, que además se lo ha visto relacionado con partidos de extrema derecha, ha fungido también intervenciones en El Salvador en medio de una masacre cruenta que ha cobrado la vida de religiosos y también de niños. Ha sido denunciado por haber sido captado en los años 70 por la agencia estadounidense, la CIA. Pero, ¿quién financia a este candidato outsider de Estados Unidos? Está más que evidenciado que desde que llegó la Revolución Bolivariana a Venezuela, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías y la consolidación de este proyecto con el presidente Nicolás Maduro, Estados Unidos viene asediando el desarrollo de este país, imponiendo medidas unilaterales, coercitivas, financiando ONGs, comprando funcionarios, todo para desestabilizar al país. Recientemente se ha dado a conocer una denuncia de la periodista brasileña Patricia Lelis, que ha revelado audios donde expone una conversación con el lobista estadounidense, comentarista político además y dueño de medios, el que ven en la fotografía del medio, Williams Armstrong, con la periodista quien fue su funcionaria, hablando de la cantidad de 3.2 millones de dólares para entregar a María Corina Machado para el desarrollo de sus primarias y otro tipo de acciones desestabilizadoras. Esta periodista reveló también un correo con un representante de la opositora, Corina Machado, que indica que acepta el dinero. Menciona la selección de la fundación con la que se llevará a cabo la operación financiera y detalla además que será usado para la campaña y el funcionamiento de redes sociales. Estas denuncias refieren que de llegar a la presidencia, Machado entregaría PDVSA a la Chevron, una empresa de petróleos de Estados Unidos. En este momento, además, donde se pone en foco de atención Venezuela, todo por mantener su dominio en el hemisferio occidental. De esto y más vamos a conversar con nuestros invitados. Está con nosotros, nos acompaña en directo desde Venezuela, experto en geopolítica y también en petróleo, el doctor Miguel Jaimes. Qué gusto tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Saludos, amigos de Telesur. Doctor Jaimes, empecemos por esto último. ¿Hay un plan para entregar los recursos estratégicos de Venezuela de la extrema derecha? Ya vemos financiados por Estados Unidos, una táctica que no es nueva, pero que arremete con mayor fuerza en medio del desarrollo de este calendario electoral rumbo a las elecciones presidenciales. Primero que nada, conocer cómo impacta esto a Venezuela o impactaría si se consolida y sobre todo, cómo impactaría también al mercado petrolero. Venezuela es una reserva estratégica. Dentro del punto de vista geopolítico, sirve de bisagra para el entendimiento de las relaciones internacionales con buena parte del mundo.
Estratégicamente, aquí está ubicada, como usted bien lo señala, la reserva de petróleo más grande de todo el planeta y la cuarta reserva global de gas, aparte de una cantidad de recursos, de minerales como oro, coltán, hierro. Venezuela ha jugado un papel en medio de este escenario de un gran equilibrio. Detrás de esto hay corporaciones como la ONG y grupos de Estados Unidos y de Europa que han financiado cualquier trama de desestabilización en contra de nuestro país. Y lo hacen justamente porque quieren tener un gobierno servil al favor y a las instrucciones de Washington y de la Comunidad Económica Europea en cuanto a nuestros recursos. Es decir, ellos constantemente, y así lo hicieron durante el último siglo, han decidido sobre los recursos venezolanos, se han repartido a Venezuela y eso lo han hecho a partir de muchísimos pactos y acuerdos que entre ellos se han puesto de acuerdo. Con el triunfo de la Revolución Venezolana a partir de 1999, con el presidente Hugo Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro, han encontrado una camisa de fuerza, han encontrado una pared blindada en la cual nuestros recursos tienen que ser respetados, compartidos, negociados, pero con equilibrio, con acuerdo, con buenas treguas, no de la manera en que los Estados Unidos quiere hacerlo, porque esto va a desestabilizar la zona. Aparte de seguir desestabilizando nuestro país con toda esa serie de órdenes imperiales y sanciones contra nuestro país, esto indudablemente que va a causar un sismo muy fuerte en los precios del mercado productor y consumidor a nivel global. Es casual que se haya elegido a González Urrutia como el candidato outsider, otra estrategia implementada por Estados Unidos en Venezuela, y le pregunto, porque se revelaban también vínculos de él captado ya desde el 76, en plena marcha del Plan Cóndor, a la CIA, y con ello también la participación ya el 81 en El Salvador de una masacre que cobró la vida no solamente a religiosos, sino también de niños. ¿Ante qué escenario estamos? Los Estados Unidos de Norteamérica siempre han tenido sus candidatos en América Latina y como tal actúan como corporaciones, grupos, familias, empresarios. Y estos candidatos se han manifestado de una manera muy clara y enorme en muchos países de toda la región. Hoy con Venezuela, en el proceso electoral del 28 de julio del 2024, los Estados Unidos con sus corporaciones de partidos políticos intentan hacer lo mismo, el mismo formato, la misma forma y manera. Para esto buscan de la noche a la mañana a cualquier candidato total y rotundamente desconocido y lo cual es rechazado por la población. Y dentro del hilo constitucional, dentro del hilo político, de lo que son las relaciones públicas, sociales, de desarrollo de nuestro país, este candidato impuesto por parte de Washington, por la oficina Oval, tiene un rechazo profundo en nuestra población. El señor Urrutia es totalmente desconocido, no ha participado ni tiene ninguna posición activa a favor de nuestro país y muy al contrario, se le ha visto, como usted bien lo señala, encubierto en naciones, en Centroamérica, en El Salvador sobre todo, donde ha participado participó con otros diplomáticos de hechos escandalosos, de asesinatos, de masacres. Bien, este es un candidato que tiene su rostro tapado, negro, oscuro y que hoy, bueno, sirve a estas principales corporaciones que sin ningún tipo de tino, de respeto, de equilibrio hacia nuestro país lo quieren imponer. Este teleprompter de ahora de Venezuela es el mismo que se ha repetido en América Latina y en el Caribe, en muchas de estas naciones. Y también, ¿por qué no?, en otras partes del mundo. Y con esto va acompañado masacres, persecuciones, encarcelamientos, asesinatos a líderes políticos. Es decir, que Venezuela y sus autoridades tienen que estar muy alertas porque González Urrutia no tan solo representa esta candidatura, detrás de él también viene un paquete muy oscuro y grave para nuestra sociedad. Con todos estos elementos que nos reseña doctor Miguel Jaimes, ¿qué realmente está en juego en Venezuela el 28 de julio?
Está en juego nuestra reserva de petróleo, nuestra reserva de recursos minerales, nuestra gran y portentosa estructura geopolítica de relaciones internacionales. Está en juego la industria petrolera venezolana, la cual la quieren privatizar y controlar, todo un sentimiento político y nacional de nacionalismo, del nacimiento de una nueva era, de la configuración de un nuevo escenario geopolítico global. Está en juego mantener relaciones internacionales solo con una parte del mundo y con esto manifestar un planeta unipolar que vaya en contra de la multipolaridad. Está en juego el participar en los BRICS, en las economías emergentes. Está en juego poder ayudar a otras economías y como tal resurgir con la CELAR, con la UNASUR, con Petrocaribe, con los bloques de integración. Está en juego apartar a Venezuela, colocarle unas esposas, atarla a Venezuela y someterla bajo presiones internacionales y que se lleve adelante un plan de privatización. Está en juego perseguir a las fuerzas bolivarianas, socialistas de nuestro país y sobre todo que este país les sirva a ellos de ejemplo hacia muchas naciones de lo que ellos consideran no debe de hacerse en cuanto a la libertad, en cuanto a posiciones bolivarianas, revolucionarias, socialistas, de integración. Está en juego el nacimiento de un nuevo eje multipolar en el cual todos nosotros podemos participar de una manera equilibrada. Venezuela, como muchos lo han dicho, varios autores, es la joya de la corona, de una ubicación geopolítica estratégica, geoestratégica, muy importante, muy valiosa, y los Estados Unidos, el Pentágono, la Oficina Oval y muchos países de Europa lo que desean es controlar nuestros recursos, nuestros caminos y nuestras vías de integración. Eso es lo que está en juego en nuestro país para este 28 de julio. Ahí está la clave. Controlar el hemisferio occidental es uno de los objetivos de dominación de Estados Unidos. Si no lo controla, pierde su hegemonía. Clave allí, Venezuela. Gracias al doctor Miguel Jaimes por compartir su análisis con nuestros televidentes. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web de nuestra multiplataforma informativa Telesur, que está titulando de la siguiente manera. Lo colocamos allí, en la pantalla del mapa. Sondeo. Nicolás Maduro lidera la intención de voto para el 28 de julio. Esta encuestadora, que es Insight, ha presentado los resultados de un reciente sondeo efectuado de cara a las elecciones del 28 de julio. Señala que el presidente Nicolás Maduro es el candidato que lidera esta intención de voto con el 52.24%. Los encuestados muestran clara preferencia por el candidato Nicolás Maduro con más de ese 52.2%, un porcentaje que triplica al candidato de oposición con mayor preferencia dentro de la encuesta. Así lo refiere Insight. De acuerdo con estos datos, el jefe de Estado venezolano lleva una ventaja de 36.31 puntos porcentuales, mientras que tan solo un 16.08% de los consultados no sabe o no responde. Los datos están revelando que con este 15.93%, el candidato Edmundo González, quien además es el candidato outsider de Estados Unidos, seguido de Daniel Ceballos con un 5.89% y Claudio Fermín con el 2.8%, Benjamín Rousseau con 1.97%, y va haciendo una reseña de los candidatos, finalizando que Enrique Martes tan solo cuenta con un 0.43%. Este es el sondeo, uno de muchos que está saliendo a través de medios de comunicación en Venezuela y que de alguna manera se convierte en una radiografía de lo que piensa el electorado en este país. Ya volvemos.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis, esta vez a través de la fotografía. Este es un collage de imágenes de movilizaciones que se han desarrollado en varios estados de Venezuela. La gente que ha salido a las calles, sí, es que el pueblo venezolano se está manifestando en grandes movilizaciones a nivel nacional en rechazo a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos. Vemos hombres, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas que han mostrado firmeza y determinación en la lucha contra el bloqueo económico y las acciones hostiles que socavan la soberanía y la estabilidad de la nación. De esta forma, los ciudadanos continúan con estas marchas demostrando que el país, que Venezuela, se respeta y que es una nación además libre e independiente. Recibimos para analizar este escenario desde Venezuela, también nos acompaña Martín Pulgar, politólogo. Qué gusto tenerlo nuevamente en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. ¿Qué realidad política revela lo que vemos en las calles de Venezuela? Ayer salían los pueblos indígenas también en el estado de Amazonas, algo que refleja también el sentimiento y, ¿por qué no?, el sentir y la decisión sobre sus recursos y su autodeterminación. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, ciertamente estas movilizaciones no son más que una expresión de resistencia y de la capacidad que ha tenido el pueblo venezolano durante este tiempo de sanciones muy duras, muy brutales, de estas medidas coercitivas unilaterales, de poder sobrevivir, y lo está demostrando con la alegría del pueblo venezolano en estas marchas, en estas manifestaciones en el escenario venezolano, en cada una de las importantes capitales de los estados y de Venezuela, demostrando que la resistencia, la capacidad de poder haber sobrevivido a pesar de las duras sanciones y las medidas coercitivas, y una demostración de exigir la eliminación de esas medidas que no sirven para nada, que no han servido para doblegar la voluntad del pueblo venezolano y que de alguna manera han podido consolidar una especie de capacidad de resistencia del pueblo ante la adversidad y ante la presión, inclusive de estas fuerzas exógenas como son los Estados Unidos y sus aliados en América Latina y en Europa. Pero fundamentalmente esa capacidad de resistencia se expresa en estas marchas y en esta demostración de coraje del pueblo venezolano. Ahora, me gustaría compartir contigo nuestra leyenda para profundizar también los escenarios que maneja en este caso Estados Unidos. Esto lo reseña Miguel Delgadillo, presidente justamente de la regional urbana del departamento de Santa Cruz, sí, en Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Durante una intervención ante un medio de comunicación nacional denominado Radio Patria Nueva, él reseñaba lo siguiente: la derecha siempre ha entrado al gobierno a robar y a saquear las arcas del Estado. Hacía referencia a un viaje de políticos de la extrema derecha en Bolivia, trasladados hasta Washington, reunidos con políticos y el pleno lobby estadounidense en busca de recetas para encarar las elecciones del año 2025. Así lo reseñaba Miguel Delgadillo. Martín Pulgar, nos preguntamos, ¿Estados Unidos está abriendo una guerra con la región? Hablo de América Latina, ¿pero de qué tipo? Sí, bueno, Estados Unidos tiene la intencionalidad, dentro de la pérdida de la hegemonía y de todo el escenario global de confrontación con sus rivales geopolíticos globales, plantearse en América Latina la imposibilidad de controlarla absolutamente, esto que ellos han llamado su patio trasero, ese control de su patio trasero. Y eso se hace a través de mecanismos, muchas veces de esos que hemos llamado las guerras híbridas o zonas grises, es decir, procedimientos guerreros sin llegar a la guerra abierta, pero con una serie de poderes y instrumentaciones, tanto mediáticas, por ejemplo, o lawfare, o de alguna manera guerras económicas, acciones económicas, de sanciones, en fin, una serie de mecanismos en función de presionar y poder controlar ese patio trasero que de alguna manera desde prácticamente el año 2000 a principios del siglo ha empezado a tener una voz propia y un impulso determinado
determinado para su destino. Entonces, por supuesto, aquí se puede observar cómo Estados Unidos, inclusive vocero del Comando Sur, Richardson, la comandante Richardson, lo ha dicho con claridad: el espacio de control de América Latina es un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Los recursos naturales son importantes para los Estados Unidos en su seguridad nacional, y por supuesto la no presencia de estos influencia maligna, como dicen ellos, de lo que es Rusia, Irán, China, en fin, tratar de controlar, convertir en un coto, en un patio trasero esta región, y lo que hace son mecanismos de guerra. Esta expresión que hace esta personalidad boliviana no es más que una acción que se puede repetir varias veces: la influencia del dinero de ONG, de la búsqueda de estrategias diseñadas desde el norte para imponer un procedimiento en las elecciones y en los procedimientos políticos en América Latina por parte de los Estados Unidos a través de sus aliados internos. Ahora, Martín, aquí hay que sumar otro elemento: el papel que juegan los medios de comunicación y redes sociales, tratando de imponer narrativas, sobre todo en esta intromisión en procesos como el de Venezuela. ¿Y qué estrategia implementar para revertir todo esto? Sí, el campo de batalla, uno de los campos de batalla importantes, por supuesto, son los medios. Dentro de esta gama multidimensional de confrontación que nos expone los Estados Unidos a América Latina, los medios de comunicación son un plano importante. Construir una verdad, construir una narrativa. En el caso de Venezuela, ya empiezan a perfilar discursos de fraude. Por ejemplo, del triunfo del 28 de julio en las elecciones, empiezan a perfilar las dificultades para la oposición, el ejercicio de sus funciones. En fin, ya tú empiezas a ver una vitrina en función de poder decir al final, por ejemplo, un fraude, y usan para ello los medios de comunicación y fundamentalmente las redes sociales, este nuevo instrumento de comunicación muy poderoso con los pueblos, controladas buena parte desde el norte, por los países de centro, porque buena parte de estas redes tienen su sede fundamental tecnológico e ideológico en los países centrales, Estados Unidos y Europa. Entonces, por supuesto, estos elementos son importantes. ¿Cuál es la respuesta? Movilización popular, capacidad asimétrica en la acción, es decir, ir a la calle, ir puerta por puerta, ir calle a calle, también plantearle cara a las redes sociales, a los medios de comunicación tradicionales y alternativos. En fin, construir un procedimiento amplio de acción que podamos comunicar nuestra verdad y nuestra realidad, que no es la narrativa que ellos pretenden imponer a través de los medios de comunicación que controlan, los medios de comunicación hegemónicos que son originarios de sus países. Y que siempre han operado así históricamente, más aún con la implementación de estas nuevas maneras de comunicación. Agradecer a Martín Pulgar por habernos acompañado hoy con su análisis en el mapa. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y que impactan en el mundo. Gabriel Pérez, desde México, nos va a comentar sobre esa agudización de la crisis alimentaria hospitalaria en Palestina por el genocidio que emprende Israel. ¿Cómo impacta todo esto, además, ante la determinación de una Corte Internacional de Justicia que le exige a Netanyahu detener los bombardeos en Rafah, al sur del enclave? Respecto a los hospitales que han destruido en toda la franja de Gaza, es algo abominable que rompe con todos los antecedentes que existen acerca de guerras destructivas y nos muestran, son la prueba fehaciente de la perversidad que hay de parte del Estado genocida y criminal de Israel, que atenta contra la vida en la máxima expresión. No hay ningún motivo para destruir, arruinar toda la red de hospitales, suponiendo que el planteamiento, que es una completa mentira, de que los hospitales están involucrados en la guerra por albergar a personas relacionadas con sus adversarios.
Aún así, no es explicable que tengan que destruir 80% o más del sistema de salud de un país, y no solamente el sistema de salud, sino las universidades, las escuelas, todos los centros de reunión, en fin. Entonces, esto es realmente abominable. Sudáfrica está demandando esto, pero es indispensable que los demás países, la comunidad internacional, asuman una responsabilidad y un compromiso todavía más grande en apoyo al pueblo más oprimido de la era moderna, que es el pueblo palestino. Agradecer a Gabriel Pérez por participar en nuestra coordenada y nos ubicaba en otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando en el mundo que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Para finalizar el programa, les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Outsider. Es la misma estrategia que aplica Estados Unidos en el mundo y que nuestra región no está exenta. Imponer un candidato que no tenga resistencia para completar su plan de dominación. No es al azar. Por eso financia a través de ONGs y sus agencias como la USAID, la CIA y la DEA campañas electorales y a políticos de extrema derecha, con nexos directos. González Urrutia, el candidato outsider de Estados Unidos, fue captado por la CIA el año 1976 en pleno desarrollo del Plan Cóndor y fue enviado a la Embajada de Venezuela en El Salvador cuando Leopoldo Castillo era embajador en 1981, y allí se desataron escuadrones de la muerte contra religiosos y niños. 2. Guerra multidimensional. Es la que aplica la Casa Blanca en América Latina por debajo del umbral de una guerra abierta en nuestra región. Si bien el blanco no solo es Venezuela, se convierte en el bastión más ambicioso para Washington, con el objetivo de controlar por su ubicación estratégica y sus riquezas el Caribe. Por eso apunta a usar a Guyana como plataforma de confrontación y evitar por la fuerza la profundización de procesos de integración latinoamericana y caribeña, no solo en el ámbito político, sino económico, financiero, energético, tecnológico y hasta cultural. Entendamos algo clave: Estados Unidos no puede pretender mantener una posición de primacía global si no es capaz de controlar en lo fundamental al hemisferio occidental. 3. Memoria. La extrema derecha en Venezuela no logra aún calcular que la memoria del pueblo venezolano es más fuerte que la hipocresía de los políticos. Políticos hoy inhabilitados que incluso han solicitado la imposición de sanciones unilaterales y hasta pedido invasiones militares. Medidas coercitivas que han impactado en la vida de estos ciudadanos, privándolos de alimentos, medicamentos, desarrollo y hasta la propia vida. El 28 de julio hay elecciones y ese pueblo es el que va a acudir a las urnas. Por eso la desesperación de las élites norteamericanas que buscan esa desestabilización y caos de la mano de estos medios hegemónicos. Nos preguntamos, ¿qué tan fácil le será a la extrema derecha enfrentar a un pueblo decidido por su desarrollo y que ha logrado resistir? El futuro de Venezuela y de la región está en las manos ahora de millones de venezolanos. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.